Gloria a Dios. Tu hermano Abdías por ahí con un lapicero. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando acerca de las parábolas de Jesús, pero en relación al reino de los cielos. Poderoso el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios en relación al reino de los cielos. Esto se supone que está acá y yo lo puse último. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar hablando hoy, bueno, se repetió el número 2, pero realmente vamos a estar dando esta clase en 4 partes. Y vamos a estar hablando acerca del reino de Dios. Aleluya. Básicamente el principal tema en las parábolas, o obviamente antes de comenzar una parábola, es una enseñanza cotidiana con una aplicación espiritual. Es una historia cotidiana con una aplicación espiritual que tiene una enseñanza. Vamos a estar tocando 4 partes acerca de la mayoría de las doctrinas o de la parábola, discúlpenme, habla acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y ese reino de Dios, aleluya, el reino de los cielos, el reino de Dios, es el gobierno, el dominio y la soberanía de Dios sobre los hombres, ¿verdad? Ese reino tiene un aspecto presente y un aspecto futuro, ¿verdad? Cristo dice que Él vino a predicar el evangelio del reino, que simplemente son los principios del reino de los cielos. Nosotros hemos sido, cuando usted acepta a Cristo y viene a los pies de Cristo, usted ha sido trasladado de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y ha sido trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Usted puede decir, pero usted puede decir, bueno, geográficamente yo estoy en el mismo sitio. Por eso es que el reino es un sistema, Por eso que la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está aquí abajo, sino que está en los cielos. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos o los valientes son capaces de arrebatarlo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros estamos en ese reino, en ese sistema, ese gobierno de Dios, o la soberanía de Dios, ¿verdad? Aleluya. El simplemente hecho, pues surge un conflicto. Surge un conflicto, ¿por qué? Porque ese reino tiene principios, tiene valores, ¿verdad? Que se encuentran en la palabra del Señor. Y nosotros vivimos en ese sistema que es el reino de los cielos. Tiene un aspecto presente, ¿verdad? Que es el aspecto que el reino de los cielos gobierna vuestros corazones, vivimos en esos principios, y tiene un aspecto futuro, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, algún día esto lo estaremos estudiando. Simplemente el libro del Apocalipsis culmina la Biblia con la narración de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Apocalipsis termina o sella la palabra o el libro, ¿verdad? Con la restauración de todas las cosas, que lo que el hombre perdió en el huerto del Edén, en Apocalipsis, al final de los tiempos, Dios va a restaurar todas las cosas como al principio, ¿verdad? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y tenemos 4 divisiones, ¿verdad? La primera división en esa parábola del reino está en la venida del reino, que hoy vamos a estar discutiendo el sembrador, el trigo y la cizaña, y el grano de mostaza, la levadura y el crecimiento de la semilla. Después vamos a estar estudiando la crisis del reino, ¿verdad? En la clase del martes que viene, la guerra estéril, el rico y insensato, los talentos, las 10 minas, el rico y Lázaro, los labradores malvados, el gran banquete, los siervos vigilantes y las 10 vírgenes. Y la tercera división es la gracia del reino, que es la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano, y los obreros de la viña. Y el número 4, los súbditos del reino, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red del buen samaritano, el siervo malvado, la mayordomía, o mayordomo injusto debería decir, el amigo de la medianoche, el juez y la viuda, los 2 hijos, los 2 cimientos y los 2 deudores, ¿verdad? Eso es lo que poco a poco vamos a ir introduciendo, ¿verdad? Si no entiende algo, no se preocupe, vamos a tratar de que usted entienda al final de todo esto
de qué se trata esto. Gloria al nombre del Señor. Básicamente, aquí. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Todas las parábolas, ya dije que las parábolas es una historia cotidiana con una aplicación espiritual, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, obviamente, el reino de Dios en las parábolas, el reino de Dios en las parábolas de Jesús. El tema principal es el reino de Dios. No solo es el cielo, es el gobierno, el dominio, la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo que hemos dicho. Y Jesús no solo enseña, Él demanda una respuesta: fe, arrepentimiento, sumisión y entrega total. La estructura del reino, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la estructura de los 4 tópicos que vamos a estar tocando dentro de todas las parábolas que vamos a estar discutiendo. En la venida del reino vamos a estar hoy en el punto número 1, que es la venida del reino, que Jesús habla acerca cuando ese reino se acercó, ¿verdad? Y Jesús dijo en una ocasión, cuando estaba echando fuera un demonio, dice que esto había acontecido porque el reino de los cielos se había acercado a vosotros, ¿verdad? Ese reino también significa el dominio, la autoridad y el poder de Dios manifestado sobre la faz de la tierra, que se manifestó y que vino a través de Cristo, ¿verdad? Y que hoy se manifiesta a través de la iglesia en un sentido espiritual. La venida del reino, comenzamos. Eso lo voy a compartir, gloria al nombre del Señor, porque estamos ahí. Queremos acabar la primera parte, porque si no nos quedamos cojos, gloria al nombre del Señor. Tópico número 1 de hoy, el tema es la venida del reino. Y vamos a estar tocando estas 3, creo que son 4 parábolas, acerca del reino y cómo vino. Y la primera parábola es el sembrador, ¿verdad? Esa parábola del sembrador se encuentra en Marcos, en Mateo y en Lucas, que son los evangelios sinópticos, que se conocen como los evangelios sinópticos, porque básicamente repite lo mismo. Hay un énfasis, hay algunas parábolas que solamente se encuentran en un evangelio, pero esta se encuentra en 4 evangelios. Marcos 4, 1, 19, Mateo 13, 1 al 9 y Lucas 8, 4 al 8. Yo creo que voy a leer el más corto. Alguien que lo pueda leer en voz alta, Lucas capítulo 8, verso 4 al 8. Gloria al nombre del Señor. Poderoso el nombre de Jesucristo. Lucas 8, 4 al 8. Amén. Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la... Sí. Amén. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ella y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Amén. Esta parábola se encuentra en 3 evangelios porque es de mucha importancia en la enseñanza de Jesús. Y si nosotros logramos comprender las estructuras y el propósito por lo cual, o el mensaje que existe detrás de cada parábola relacionada al reino de los cielos, vamos a entender mejor las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Y esta parábola del sembrador, ¿verdad?, es de suma importancia porque está en 3 evangelios. Esto coloca como la parábola inicial, la que inicia, que sirve como clave interpretativa del reino de Dios. Mateo 13:3 dice: aquí el sembrador salió a sembrar la semilla. Y Marcos capítulo 4 verso 3 dice: oíd, aquí salió el sembrador. Aleluya. Y Lucas 8:5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, ¿verdad? Hay unas definiciones clave en esta parábola, y es
la comparación entre la realidad cotidiana y una verdad espiritual en el reino de Dios, ¿verdad? En este caso, la imagen central es la siembra, que es la proclamación del reino de Dios. Y obviamente, en Marcos capítulo 4, verso 1 al 8, Mateo 13, 1 al 9, más adelante, la misma parábola, la misma Biblia explica cada símbolo, ¿verdad? Que representa, por ejemplo, la semilla, representa la palabra del Señor, el terreno representa el corazón humano, y la siembra es la proclamación del reino de Dios. Entonces, aquí estamos ante un tema central de esta parábola, que es la proclamación del reino de Dios, y se hace a través de ¿qué? De la palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la enseñanza que tenemos detrás de esto, ¿verdad? Hay un principio que el problema no es la palabra, el problema es el corazón. O sea, la palabra es poderosa, ¿verdad? La Biblia dice, inclusive una vez le dijo a los fariseos, vosotros invalidáis vuestras palabras o mi palabra por vuestras tradiciones, ¿verdad? La semilla, que es la palabra de Dios, es tan poderosa, pero si no haya un buen terreno no puede producir fruto, ¿verdad? Y el problema nunca es la palabra, el problema es el corazón, ¿verdad? La palabra es poderosa, pero el problema es el corazón. Entonces, ahí tenemos esa primera enseñanza teológica, que el problema no está en la semilla o en el mensaje, sino en el terreno, en el corazón. El reino se manifiesta, ¿verdad? El reino se manifiesta en medio de dureza, que es representado por el camino duro, ¿verdad? También se manifiesta en un camino pedregales, que es cuando la semilla cae superficialmente, la gente recibe con gozo la palabra, pero a venir la aflicción, ¿verdad? La prueba por causa de la palabra, se apartan, es de corta duración, ¿verdad? Porque tiene poca profundidad. La que cayó entre espinos es cuando la distracción de este mundo, ¿verdad? El afán nos arropa y esos espinos, ¿verdad? El afán del mundo ahoga la palabra. Fíjese, porque a veces nosotros queremos, y es muy importante que entendamos, nosotros estamos evangelizando, ¿verdad? Aleluya. Si entendemos estos principios, muchas veces el problema no es el mensaje, no es la palabra, el problema es el corazón, ¿verdad? La prioridad, la raíz que se le dé, ¿verdad? O el tiempo de duración. Gloria al nombre del Señor. Y la buena tierra es con el corazón receptivo a la palabra del Señor, ¿verdad? Receptivo a la palabra del Señor. Y eso es una de las cosas que hace el enemigo, es endurecer el corazón, ¿verdad? Para que la gente no escuche la palabra del Señor, ¿verdad? Para ojos que no vean, oídos que no escuchan. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la parábola en su contexto, ¿verdad? Es muy importante porque aquí afirma que esta parábola tiene un fuerte carácter escatológico y de esperanza. La declaración clave es que el reino de Dios se logra a pesar de todas las oposiciones. Aunque tengan comienzos pequeños, habrá una cosecha grande. La cosecha será realizada por Dios. A su nombre sea la gloria. La Biblia dice en Marcos capítulo 4, verso 8, y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Mateo 13, 8, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es muy importante que esta parábola enseñe una doctrina clave acerca del reino de Dios, y es que el reino de Dios no es un lugar, sino el gobierno activo de Dios en medio de la historia y en medio del corazón del ser humano cuando se lo entregan a Jesucristo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Su nombre sea la gloria, ¿verdad? El enfoque teológico, ¿verdad?, acerca de esta parábola es que el reino comienza en debilidad, enfrenta oposición, produce fruto seguro y Dios garantiza la cosecha, ¿verdad? Porque Dios es el que va a hacer que germine esa palabra. Su nombre sea la gloria. Su nombre sea la gloria. Maravilloso Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Ok. Vamos a hablar acerca de la síntesis de la parábola del sembrador, ¿verdad? La semilla, ¿verdad? Dice que el terreno, ¿cuál es el terreno, hermano? El terreno. El corazón, ¿verdad? Esa palabra corazón
escardia en el griego, pero realmente no describe al órgano que bombea sangre, sino que tiene como objetivo que es el centro del pensamiento, la voluntad y la disposición espiritual del hombre, ¿verdad? Ese es el corazón. Y el que oye la palabra receptivamente tiene el pensamiento inclinado, ¿verdad? Para que Dios le hable, tiene su voluntad inclinada para que Dios la gobierne y tiene una disposición espiritual para que Dios guíe su vida, ¿verdad? Por eso es muy importante una clara presentación del Evangelio, ¿verdad? Que el Evangelio simplemente no se enseña como un amuleto, ¿verdad? Porque entonces esa palabra no va a tener eficacia. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde se hace vana la palabra de la cruz, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que la palabra de la cruz no se hagan vanas. ¿Y cuándo es que la palabra de la cruz se hacen vanas? Cuando simplemente la palabra de la cruz o la palabra o la Biblia se utiliza para satisfacer simplemente nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades económicas. Y claro está, hermano, no significa que Dios no pueda suplir eso, pero eso son las añadiduras. Ese no es el centro del reino, porque la Biblia dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando nosotros vamos por las añadiduras y hacemos las añadiduras el centro del anuncio del Evangelio del Reino, las palabras de la cruz se vuelven vanas, sin peso, sin transformación, sin evidencia real, ¿verdad? Por eso es que cuando se predica la palabra, aunque puede ser dura, ¿verdad? Porque no es cuestión de que sea dura, es que es palabra de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Es que es palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra creyendo que es palabra de Dios y que hay un buen terreno, produce fruto. Recuérdese que el problema no es la semilla, no es la palabra, el problema es el corazón. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque ahí está el pensamiento, la voluntad y la razón, la emoción y la voluntad. Está en la disposición, ¿verdad?, para escuchar la voz del Señor. Aleluya. Hebreos capítulo, alguien que me lo busque, pero mire, para ayer. A su nombre sea la gloria. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, pero léala ahí. Hebreos capítulo 4, verso 12. La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Viste lo que hace la palabra? La palabra dice que, bueno, Reina Valera dice que discierne los pensamientos. Discierne los pensamientos del hombre, ¿verdad? Cuando se predica la palabra se discierne, la misma palabra discierne, va ahí al grano del meollo del asunto, gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? No todo el que escucha está recibiendo. La eficacia de la palabra no depende del predicador, sino de la condición del corazón del receptor, ¿verdad? Ahí no está la diferencia. Y es lamentable porque cuando la gente tiene que entender la necesidad del ser humano, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente viene con muchos problemas, pero la raíz del problema es el pecado. La raíz del problema es estar lejos de Cristo. Esa es la raíz del problema. Esa es la raíz, porque si no, hermano, en vez de Cristo, Dios envía a su hijo, le hubiese enviado un cheque, ¿verdad? Le hubiese enviado un cheque a todo el mundo en la cuenta del banco. Si la necesidad hubiese sido una casa, hubiese sido otra, pero el Señor le envió lo que el hombre necesitaba, que era el perdón de los pecados, la reconciliación, el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros entonces giramos nuestra vida y apuntamos al Calvario, porque de eso se trata la conversión es un cambio de dirección, arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Comenzamos a ver a Cristo, todas las cosas comienzan a enderezarse, pero todo parte de la cruz del Calvario, todo parte cuando vamos a nuestra vida rendida a Jesucristo. Ahí es que comienza a enderezarse toda nuestra vida, comienza a arreglarse poco a poco, porque también es un proceso. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Gloria. El corazón endurecido es el que cae junto al camino. Gloria al nombre del Señor. Ese endurecimiento es insensible
cerrado al espíritu, ¿verdad? Y arrebata. ¿Por qué? Porque no puede entender la palabra, ¿verdad? Aleluya. Viene el malo y la arrebata, que significa quitarla apresuradamente. No la entienden, aleluya, ¿verdad? ¿Por qué no la entienden? Porque a veces viene mucha gente con una expectativa falsa, ¿verdad? Una expectación falsa de lo que es el evangelio, de lo que se supone que sea el evangelio, de lo que le han dicho que es el evangelio, ¿verdad? O de lo que muchas veces por ahí se anuncia que es el evangelio, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, a qué hemos sido invitados. Es un reto. Cristo fue claro, ¿verdad? Pedro, cuando predicó en Hechos, Pedro, el que negó a Cristo, después predicó, se convirtieron 3,000 almas, luego predicó delante del Sanedrín y delante de los políticos. Dice que predicaba con denuedo. Y denuedo no simplemente es autoridad, sino que la palabra denuedo significa una clara presentación del evangelio. Es una clara presentación del evangelio. O sea, que nosotros podamos hacer una clara presentación. Cristo hizo una clara presentación. Le dijo, mira, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. No le presentó algo color de rosa. Mira, mijo, que tú vas a estar a Cristo y todas las cosas te van a enderezar de la noche a la mañana. Esas son falsas expectativas, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dice que esta aflicción momentánea producirá en nosotros un cada vez de excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? El evangelio no tapa el cielo con la mano. El evangelio acepta que hay desafíos y retos, y aún más cuando servimos a Cristo, porque vamos en contra de la corriente. Eso es la realidad. Pero, ¿dónde viene nuestra motivación? Nuestra motivación tiene que ser el enfoque en la eternidad. 1, 2, 3. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Un enfoque en la eternidad. Y cuando nosotros hablamos de la eternidad, nosotros dijimos, muchachos, la eternidad, eso va a llegar. No, la eternidad te puede visitar hoy. Te puede visitar esta semana, porque nadie sabe. ¿Sabe? Hay los aspectos finales de la vida, los aspectos escatológicos, ¿verdad? Escatología significa final, ¿verdad? No solamente la escatología toca temas acerca de los tiempos finales, sino temas acerca de la salvación, ¿verdad? Porque la eternidad te puede visitar en cualquier momento. Entonces, yo sé que ese mensaje no es muy atractivo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos recompensas inmediatas. Todo el mundo está buscando recompensas inmediatas, ¿verdad? Y cuando se habla de la eternidad, se oye como la gente dice, es que eso es muy religioso, eso es que es muy fanatismo. No, hermano, eso se llama pensar inteligente, porque si usted empezó a trabajar y usted no está guardando para retiro, para el seguro de jodido, cuando sea viejo no tiene nada. 1, 2, 3 probando. Santo. Entonces, así mismo es. La Biblia dice, y si usted mira en perspectiva, nosotros vamos a estar más tiempo en la eternidad que en esta vida presente, ¿verdad? Obviamente nos prometieron vida eterna a través de Jesucristo, pero el salmista dice que los 70 y el 80 es lo más robusto, ¿verdad que sí? Entonces, por eso es que Dios puso eternidad en el corazón. Ahora bien, gloria al nombre del Señor. Los que no entienden la palabra, una clara presentación. Quiero terminar esto. Los que caen en predegales, los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, son de poca duración, crecen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, se van. No hay raíces. Por eso es que nosotros tenemos que entender que tenemos que echar raíces. ¿Sí? Raíces profundas. Primero, cuando uno comienza en el evangelio, la Biblia dice que Dios nos da carga que tú no puedas llevar. Y juntamente con la tentación de la salida. Eso la Biblia lo dice, ¿verdad? Y eso es un tiempo, ¿verdad? Aleluya, que nosotros tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para echar raíces. ¿Raíces a dónde? En la palabra, ¿verdad? Porque está la parábola de ¿qué? De los dos simientes. El que oyó la palabra y no hizo conforme a lo que escuchó, edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, la tempestad y la lluvia, dieron con ímpetu, su casa cayó. Y también edificaron su casa sobre la roca. El que oyó e hizo conforme a lo que escuchó. ¿Por qué? Porque la fe es una fe práctica, ¿verdad? La fe bíblica es una fe de piedad, es piadosa, es de práctica, es de vivencia. No solamente conocer texto bíblico, ¿verdad? Es vivir la palabra. Donde tiene su verdadero efecto cuando la ponemos por obra, que no somos oidores olvidadizos, sino que le pedimos a Dios. Y escuche bien, porque hay gente que se frustra y dice, pastor, que no puedo vivir la palabra.
Bueno, que tú no puedes vivir la palabra sin Dios. Tú no puedes vivir la palabra desconectado de la fuente. Tienes que estar conectado a la fuente para poder obedecer su palabra. Y tenemos que entender que nosotros como seres humanos somos demasiado débiles. Esa es la pura verdad. Y por eso es que venimos a orar y por eso es que buscamos a Dios y por eso es que estamos haciendo, porque conocemos nuestra debilidad y nuestra debilidad nos hace acercarnos más a Dios. Porque sabemos que sin Dios no podemos. A su nombre será gloria. Viene la aflicción, la persecución por causa de la oposición de la palabra. Y ese es uno de los problemas. La palabra aflicción, ¿verdad? Persecución a causa de la fe. En el retiro que tuvieron este fin de semana, estábamos hablando de esta parábola. Y es interesante que esa palabra aflicción y prueba que dice ahí, esa es la palabra ofensa. Ofensa. En griego es ofensa. Porque hay gente que aceptan a Cristo y dicen, ¿por qué viene la prueba? Pero si yo recibo a Cristo, ¿por qué es que se está aumentando la prueba? ¿Por qué es que tanto ataque? Entonces, hermano, como yo siempre digo, ¿qué usted espera de un burro? ¿Un beso, una pata? Una pata, porque es el diablo está haciendo una guerra, estamos en una guerra. Esto es una oposición, estamos en contra de la corriente. El enemigo no quiere que nadie se salve. Dios quiere que la gente se salve, pero hay una oposición, hay una guerra. Y esa palabra dice ofensa, ¿por qué? Porque la gente se ofenden con Dios, ¿verdad? Señor, pero ven acá, si yo estoy buscando a Dios ahora, ¿por qué vienen tantas pruebas? Entienda que la prueba tiene un propósito y es fortalecer tu fe. Todo depende de cuán profundas sean tus raíces, de cuán profunda tú tengas tus raíces. La Biblia dice que todo es para bien para aquellos que aman a su nombre. Dios mío, me quedé en esta parábola, señora madre. Los que cayeron en espinos fue el afán y la riqueza, ¿verdad? De este mundo las ahoga. Hay gente que no tienen tiempo para nada, ¿verdad? No tienen tiempo para Dios. Y la realidad no es que no hay tiempo, es que no hay interés para Dios. Porque tiempo hay para todo. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Y la que cayó en buena tierra son los que oyen, los que entienden la palabra, los que la retienen. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Los que perseveran bajo presión. Ahí es que esa palabra produce fruto. A su nombre sea la gloria. A su nombre. La verdad teológica central de esta parábola es que la parábola no trata de agricultura, obviamente. Trata de cómo responder, cómo el hombre responde al mensaje del reino. ¿Sí, hermano? Por eso es que tienes que entender, la primera parábola que la estamos hablando de la perspectiva del reino, es una enseñanza que Jesús se la dio a su ¿qué? A sus discípulos. Recuérdese que Jesús estaba entrenando a sus discípulos, ¿verdad? Para que ellos fueran la extensión del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso que Cristo le dijo, claro, van a ver ¿qué? 4 terrenos. No todo el mundo va a recibir la palabra. Hay gente que la van a recibir. Hay otros que la van a recibir momentánea. Pero tienen que seguir sembrando. Tienen que seguir sembrando. ¿Sí? Aleluya. No se desanimen. Aleluya. Sigan sembrando. ¿Verdad? Porque el problema no es la palabra. El problema no es la semilla. El problema es el corazón. Jesús está haciendo claro. Poderoso el nombre de Jesucristo. A su nombre. La parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. El trigo y la cizaña. A su nombre. Alguien que me lea Mateo, ahí me aparece un texto bíblico solamente. Mateo 13, 24 al 30. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega,
Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. Ahí mismo en ese capítulo 13, el verso 37 está la explicación. Respondió él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo la sembró, que es el diablo, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oído para oír, oiga. Aleluya. Esta parábola solamente aparece en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, en la explicación del 37 al 43 que la acabamos de leer, ¿verdad? Y forma parte que revela los misterios del reino, ¿verdad? Los misterios del reino. Y cuando hablamos de misterio no significa que es algo desconocido, que es algo, o sea, algo que causa miedo, sino que es misterio en la Biblia significa que es una verdad revelada. Es una verdad revelada porque no se había hablado en el Antiguo Testamento y se habla ahora en el periodo de la gracia para revelarlo a sus discípulos, ¿sí? Ahora bien, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esta parábola trae sobre el crecimiento y el desarrollo del reino de los cielos, ¿verdad? En el contexto del ministerio de Jesús, esta parábola responde a una crisis de comprensión en los discípulos, ¿verdad? Jesús corrige una expectativa errónea, escuche bien. Pensaba en un reino puro, inmediato, sin oposición, ¿verdad? Pero la parábola enseña que en el reino, en esta etapa, coexiste el mal y el bien en el tiempo presente. Fíjese cómo Jesús habla las cosas claras a sus discípulos en forma de parábola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces venimos a la iglesia, le servimos a Dios y tenemos esta falsa expectativa, ¿verdad? Que usted lo oye en los predicadores, que lo oye. Y hay cosas, hermanos, que pasan porque hay una realidad. El trigo y la cizaña coexisten. Y eso es una verdad que usted tiene que estar preparado para eso, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Porque a veces, hermano, hay gente más mala que el diablo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Yo creo que hay gente, hermano, que el diablo lo ve y le pide la bendición. Su nombre será la gloria. Y a veces la gente se confunde. Y Señor, ¿y por qué si yo voy para la iglesia? ¿Por qué pasa esto? Se supone, no, es que Cristo lo está diciendo, es una realidad. El trigo y la cizaña coexisten, ¿sí? Entonces, como yo tengo esa realidad, yo tengo que prepararme, ¿verdad? Hay diferentes tipos de enseñanzas acerca del perdón, ¿sí? Si pecan 7 veces contra ti, perdónale 70 veces 7, imagínense. Y también en Lucas capítulo 17, habla acerca de que una enseñanza de Jesús, de que el perdón o la ofensa es una elección, ¿verdad? Usted elige ofenderse, ¿verdad? Y cuando usted hay una ofensa es cuando usted le abre una brecha al enemigo, ¿verdad? En la mente. Y se toma personal algo que realmente no fue personal, o realmente algo que quiso ser personal, pero usted tiene usted tiene el poder en el nombre de Jesús, hermano. Tiene que tener el poder y la madurez para rechazar, ¿sí? Usted no puede impedir que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede impedir que hagan nido. Esos son dardos de pensamiento que el enemigo trabaja. Entonces, miren, el que siembra es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña los hijos del maligno y el enemigo el diablo. Esto también no solamente se aplica al contexto de la iglesia, sino al contexto del mundo. La gente dice, ¿por qué si hay un Dios tan justo? ¿Por qué permite tanta maldad? La parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Salió el Hijo del Hombre a sembrar la semilla
y también el enemigo salió a sembrar su semilla. Por eso hay gente que son homicidas, que son un montón, ¿verdad? Una cosa tremenda, que causa muchas cosas en el mundo, y Cristo lo dijo en el Evangelio de San Juan capítulo 8, se lo dijo a los discípulos: vosotros somos homicidas, y ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque me quieren matar, y su padre es homicida desde el principio, ¿verdad? Entonces, y eso vino, hermano, desde Caín y Abel, imagínense, ¿sí? Desde Caín y Abel. Caín mató a su hermano, ¿verdad que sí? Y primera de Juan contesta la pregunta: ¿por qué causa Caín mató a su hermano? Porque las obras de Abel eran justas. Y eso establece un principio, ¿verdad? La justicia, vivir en justicia, trae persecución, ¿sí? Pero es lo correcto. Fíjese que usted no vive la vida basada en lo que sea fácil o en lo que no le traiga problemas. Usted vive la vida basado en lo que tiene un valor eterno y en lo que es correcto, ¿sí? Vivir en la justicia es correcto. Vivir en la justicia, aleluya, trae bendición porque, aleluya, trae gozo y vida eterna, pero sí hay aflicción momentánea. A su nombre será la gloria. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? Poderoso Dios. Y dicho sea de paso, el trigo y la cizaña se parecen, ¿verdad? Inclusive las dos dan fruto. Una da un fruto amargo y otro no. Pero el trigo es el único que se inclina cuando da fruto. O sea, hay un sentimiento y hay una manifestación de humildad parecida a Jesucristo. A su nombre sea la gloria. ¿Se oye, hermanito? La realidad es que cuando se siembra el trigo y la cizaña crece, las raíces están entrelazadas entre el trigo. El campo representa el mundo donde el reino está operando, ¿verdad? Es una siembra doble. Dios siembra lo bueno y el enemigo siembra lo malo, ¿verdad? Y aquí hay una revelación una enseñanza, y es que el reino no elimina de inmediato el mal sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Él no elimina, por eso es que nosotros creemos, hay diferentes interpretaciones acerca del reino, ¿verdad? Una de ellas se llama la doctrina del reino, que es donde la iglesia cree que tiene que cristianizar al mundo, ¿verdad? Entiéndase los gobiernos, la política, meterse en todo para cristianizar, para que entonces venga el rey, ¿verdad? Pero hay otra postura, que es la que nosotros creemos, que la primera fase del reino fue establecida en los corazones del hombre, y la segunda fase del reino es la segunda venida de Cristo, porque no puede haber un reino visible si el reino lo establece, ¿verdad? Y en la segunda venida de Cristo, Jesucristo es el que establece el reino milenial, como dice la palabra. Nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Y la Biblia dice que Él regirá las naciones con vara de hierro, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Entonces, y con justicia y con equidad. A su nombre sea la gloria. Entonces, hay una realidad, que el reino no vino para eliminar el mal. Eso le toca a Cristo, porque la misma parábola dice que no se puede arrancar la cizaña, porque arrancará juntamente, ¿qué? Al trigo. Eso le toca a Dios. ¿Verdad? A nosotros nos toca predicar la palabra. A Cristo le toca erradicar, ¿cómo se llama? La cizaña. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, Dios permite la coexistencia del bien y el mal, ¿verdad? Pero el carácter paradójico, contradictorio del reino es que es santo, pero está en medio de lo impío. Fíjese la parábola y la enseñanza. Dios permite una parábola en medio de este mundo. Dios permite lo santo, ¿verdad? Con lo impío. Pero va a llegar el momento, aleluya, donde Dios pasará juicio. Por eso que cuando hablamos del reino también habla de un asunto escatológico, del fin de los tiempos, donde la Biblia dice que Él mismo va a arrancar la cizaña, ¿verdad? La mezcla es temporal y la separación es futura. Pronto viene la separación. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Amén.
Si no sabe, se enteró hoy. Jesús está a la puerta. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza de gloria se encuentra en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó como primicia entre los muertos. Aleluya. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, Pablo diciendo, he aquí digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A la final trompeta. Aleluya, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que queremos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción. A su nombre sea la gloria. Eso es palabra de Dios. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Dios permite, pero también Él juzgará. Va a llegar el momento donde todo el mal, porque el Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, cosechará. Él es, hermano, grande en misericordia y lento para la ira. Pero porque sea lento no significa que no va a llegar. Va a llegar y la justicia le corresponde al Señor. A su nombre sea la gloria. Poderoso el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos da esta enseñanza? Esta enseñanza, cuando usted la absorbe, esa corrección espiritual es que ese fanatismo del puritanismo, ¿verdad? Que eso es lo que tiene que estar escrito ahí, ¿verdad? Puritanismo surge luego de la Reforma Protestante, donde surge movimiento dentro de los movimientos históricos, ¿verdad? Entiéndase, por ejemplo, los moravos. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? Anglicano, luterano, en 1500 tantos para atrás. Puritanismo lo que significa es buscar la pureza, ¿verdad? Esa pureza. Y nosotros tenemos que entender que en la viña del Señor hay de todo. El que le toca juzgar es ¿a quién? Al Señor. A quien nos toca tolerar a nosotros es a nosotros. Pero por eso que tenemos que estar saturados del amor ¿de quién? Cristo. De Cristo, no el tuyo, porque el mío se acaba. Es de Cristo. Porque ese es inagotable, ese es el amor ágape, el amor incondicional. Y viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Esto, cuando usted entiende la parábola del trigo y la cizaña, ese fanatismo de puritanismo, ¿verdad? Que muchas veces los predicadores dicen, ¿y por qué no hay unidad? ¿Y por qué no hay eso? Porque la trigo y la cizaña, eso es así funciona. A 1, 2, 3 probando. Gloria a Dios. Así que funciona esto y siempre ha funcionado. No, que la iglesia, hermano, de los tiempos, mire, usted lee el capítulo 7, de hecho, ya había problemas en la iglesia primitiva. La viuda de los griegos era desatendida y se formó un escándalo allí. Por eso se levantaron 7 diáconos, ¿sí? Marcos y Pablo y Bernabé tuvieron que separar por desacuerdo. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Sigo. Pablo enfrentó a Pedro y le dijo hipócrita porque circuncidó a Timoteo, si no me recuerdo, o a otro, gloria al nombre del Señor Jesucristo, a Bernabé creo que fue, y lo confrontó en su tal libro de Gálatas. Pero cuando Pedro habla de Pablo, no escribe una carta para insultarlo, porque yo no veo ninguna Biblia ahí. Sino que Pedro dice, bueno, algunos de los escritos de Pablo son difíciles de entender, los cuales algunos tuercen para su propia destrucción. Escribe, no escribe nada. Pero los conflictos, por eso que la madurez te lleva a entender que conflictos van a surgir. Porque no es una perfección, porque la iglesia es un hospital. Cuando la Biblia habla de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, está hablando de la madurez, no de falta de problemas. Y la madurez hace que en medio de los problemas surja un perdón, una reconciliación, y lo que surgió como un problema se aplique para un aprendizaje. Amén. Pero no estamos exentos de conflictos y problemas. A su nombre. Gloria. Santo. Yo estoy hablando aquí con angelitos, hermano. Poderoso nombre. Y eso también hace, esta enseñanza lo que hace es una impaciencia espiritual. A mí no me toca arrancar el trigo, la cizaña, porque voy a afeitar el trigo. A mí no me toca, ¿verdad? Claro que el Judá dice contender ardientemente por las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas se refutan, no se ataca a la gente. ¿Sí? Muy bien. La impaciencia espiritual, ¿verdad? Muchos quieren resultados inmediatos sin entender el proceso divino. Dios es paciente. Por eso la Biblia dice que como son más altos sus caminos que vuestros caminos, ¿verdad?
y su pensamiento más alto que vuestros pensamientos. Nosotros meternos en la mente de Dios, mi hermano. Por eso es que a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Amén. Lo que está en la Biblia yo lo obedezco. A veces no entiendo, lo obedezco en el nombre de Jesucristo. Y lo que no entiendo, que Dios me ayude. Pero hay que obedecer a Dios. Aquí hay un balance. Dios tiene un tiempo. Mateo 13:30 dice: dejar crecer juntos el uno al otro hasta que la siega. Mire lo que dice aquí: hasta que la siega. Y el tiempo de la siega, dirá a los segadores: recoger primero la cizaña y atarle el manojo para quemarla, y después recoger el trigo en mi granero. Entonces el Señor está diciendo, mira, a los discípulos le está diciendo: prepárense, recuérdense que el entrenamiento de los discípulos fue 3 años, era 3 años y medio. Le está diciendo, mire, hay una realidad del reino de Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y eso lo vivieron los apóstoles. Porque había gente infiltrada dentro de la iglesia que querían judaizar la iglesia. Formaban un escándalo, ¿verdad? Y eso lo podemos, ¿verdad?, enseñar. Aleluya. No quiero complicar mucho la cosa, pero sí hubo falsos maestros, mucha oposición, y Cristo le está diciendo, claro, el trigo y la cizaña crecen juntos, no se desesperen, viene el tiempo de la siega. A Dios es el que le toca hacer justicia, Dios es el que va a separar, y nosotros nos toca, aleluya, seguir predicando el evangelio, no distraernos. A su nombre sea la gloria. A su nombre. ¡Gloria! La síntesis, vamos acá, bueno, vamos ya mismo, espérate, a pasar a la otra. La síntesis doctrinal del trigo y la cizaña es que el reino presente no es perfecto. El reino que se manifiesta ahora en los corazones del ser humano, que es la iglesia, no es perfecto, ¿verdad? El malo tampoco invade el reino de Dios, y la pureza final es futura. La pureza que la gente es final, y es Jesús que la va a traer. Dios es quien ejecuta el juicio. A su nombre sea la gloria. Pero hay mucha gente que quieren ser los justicieros de Dios, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Pero eso le toca al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Gloria. Voy a avanzar, hermano, porque si no, a su nombre sea la gloria. Muy bien. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Y hay dos destinos completamente diferentes para el trigo y para la cizaña. A su nombre sea la gloria. La mostaza y la levadura. Mateo 13, 31, 33. Alguien que me lo lea, por favor. Amén. Parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Sí, fíjense cómo Jesús va construyendo por medio de las parábolas del reino la enseñanza de los discípulos. Le habla de los terrenos para que cuando vayan a predicar no se desanimen. Hay 4 terrenos. Gente van a escuchar, no van a entender, otros de poca duración y otros van a producir fruto. El trigo y la cizaña. Y ahora le está hablando de la mostaza y la levadura. Tiene una doble enseñanza. La mostaza es el crecimiento externo, ¿verdad? Que aunque la semilla es pequeña, produce un crecimiento. Pequeña al comienzo, pero se convierte en algo grande. Su desarrollo es grande. El reino de los cielos es grande y el reino de Dios es grande. Y la levadura significa la transformación interna, invisible al principio, pero cambia desde adentro hacia afuera. Eso es lo que hace el reino de Dios. En la verdadera predicación de la palabra produce una transformación. ¿Sí, hermano? Transformación de adentro hacia afuera. A su nombre sea la gloria. Hay 2 dimensiones del reino, ¿verdad? Pequeña en apariencia, pero poderosa en propósito. Así es el reino de Dios. A su nombre sea la gloria.
Ahora bien, ambas comienzan con la expresión ¿a qué se asemeja al reino de Dios? Son parábolas breves, comparativas de tipo símiles y presentan dos imágenes: mostaza, crecimiento externo, y la levadura, transformación interna, ¿verdad? El reino de Dios es activo de Dios, comienza en lo pequeño, pero tiene un impacto total. El contexto, el principio central, a su nombre sea la gloria. Ahorita lo vamos a leer. ¿Cómo puede ser que el reino prometido sea tan pequeño y débil y aparentemente insignificante? La enseñanza central es que el reino de Dios comienza en una forma impredecible, no tiene apariencia de poder inmediato, su desarrollo es progresivo, pero es inevitable. Es progresivo, pero es inevitable. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 4, versos 39 y 32. Una resumen de esos dos textos es que esa semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero después de sembrarla crece. Su nombre sea la gloria. Aleluya. Y el principio doctrinal o de definiciones doctrinales es que no inicia, sino que es el plan de Dios, el crecimiento orgánico, es progresivo y es dirigido por Dios. ¿Escuchó eso bien? Dirigido por Dios. La mostaza, ¿verdad?, que es la dimensión visible, es una expansión externa, influencia creciente y manifestación pública. Pero la levadura es una transformación interna, es una acción silenciosa y penetración total. A su nombre sea la gloria. Estas dos parábolas tienen una conexión y un énfasis muy fuerte, ¿verdad? Y es que el reino de Dios no puede ser evaluado por sus inicios, sino por su destino, ¿verdad? Por su destino. El destino es algo que se va a convertir muy, muy grande para la gloria del Señor. Lo pequeño no es débil, lo oculto no está inactivo y lo lento no es estancamiento. Es una perspectiva que Jesús le está dando a los discípulos. Lo pequeño no es débil, lo oculto no es inactivo y lo lento no es estancamiento. El reino es imparable y transformador. Gloria. Es imparable y transformador. A su nombre está la gloria. Poderoso el nombre de Jesucristo. Ahora bien, a ver si está aquí. Ok, estamos en la misma página. Gloria al nombre del Señor. Mire, el crecimiento en el reino de Dios no depende del poder humano. No depende del poder humano, sino del poder intrínseco del mensaje de Dios. ¿Escuchó eso bien? Se lo repito otra vez. El crecimiento no depende del poderío humano, sino del poder intrínseco que contiene el mensaje de Dios. La influencia del reino es progresiva, presente y total. La palabra de Dios es poderosa. A su nombre sea la gloria. Y la transformación en el reino no solo cambia estructuras externas, sino la misma naturaleza interna. Por eso es que ese famoso texto bíblico, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es un nuevo nacimiento. Ese mensaje tiene poder para que el hombre vuelva a nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Y qué es ese nuevo nacimiento? Ese nuevo nacimiento, aleluya, es que esa naturaleza pecaminosa va a estar sujeta por un nuevo nacimiento espiritual que va a tener poder para usted obedecer, para una nueva vida en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Esto corrige también algunos errores, ¿verdad? Que medir el reino por número o tamaño inicial no es correcto. Desanimarse por apariencia es debilidad. Y esperar resultados inmediatos, invisibles, no es lo correcto, ¿verdad? Las parábolas de Jesús nos enseñan eso. Y Jesús le estaba transmitiendo eso a sus discípulos, que los iban a enviar por todo el mundo a predicar el evangelio.
El Evangelio, luego de la muerte de Jesús, los discípulos, Tomás se dice que llegó hasta la India. Imagínense, hermano. Tomás dice que llegó hasta la India. Eso está en el extremo oriente. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. El reino puede comenzar en una persona o en grupo pequeño. Pero la palabra, aleluya, es imparable y el poder es transformador y real. A su nombre sea la gloria. Por eso que el destino o lo que hace el reino crece, se expande y transforma todo. Después que nos mantengamos predicando la palabra del Señor, hermano, el crecimiento es inevitable, la expansión es inevitable y la transformación es inevitable. Porque esto no es cuestión del hombre, esto es cuestión de Dios. A su nombre está la gloria. A su nombre. Gloria. Poderoso el nombre del Señor. La verdad clave de esa parábola es que Dios obra aunque no lo vea. Así opera el reino de Dios. El crecimiento toma tiempo, así opera el reino de Dios. Tu madurez, tu crecimiento, tus raíces, tu propósito, toma tiempo. Toma tiempo crecer, toma tiempo desarrollarse. Y esto, ¿verdad? Hay que entenderlo porque esto, ¿verdad? Vivimos un tiempo donde la gente, hermano, el microondas, quieren todo inmediato, pero es un proceso. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Gloria. Aleluya. Estoy resumiendo y estoy acabando. 5 minutos más y acabo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Poderoso. Conclusión general. Ah, no, ya acabé. Muy bien. Pues sí, acabé. Aleluya. La conclusión general, ¿verdad? Todas estas parábolas enseñan que el reino ya comenzó, que el reino crece por medio de la oposición, que el reino es pequeño pero poderoso, que el reino opera internamente, ¿verdad? Y externamente, y su desarrollo es divino, no es de dependencia humana. Y su final, ¿verdad? Ese final donde el reino entonces va a cambiar de ser espiritual en el corazón a ser visible, es por medio de un juicio, ¿verdad? Así que el reino está avanzando, aunque no todos sean capaces de verlo, ¿verdad? Ese sistema de Dios, esa operación de Dios, ¿verdad? Aunque usted ve que la maldad está avanzando en el mundo, el reino de Dios es imparable. Aleluya. Algo Dios está haciendo, porque muchas veces lo que Dios hace son cosas que el hombre no la puede ver, en el hecho de que no todo el mundo está en primera plana. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Hay muchos lugares que pasan muchas cosas que muchas veces no lo vemos, pero Dios está obrando en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude. Terminamos la clase. Les envío los cuadritos, se los envío por ahí. Poderoso el nombre del Señor. ¿No sabes que los niños tienen la participación? ¿Tienen la participación? Para la próxima, se coordina. Oremos, pónganse sobre su pie, por favor, si están amables.